¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No os debéis perder este momento. Es una representación de la gente que ha ido a manifestarse porque dice que el gobierno ha llevado a España al caos, que tiene que dimitir, que debe haber elecciones. Entonces ha ido una serie de gente. Por ejemplo, este lince no tenéis que perderlo de vista porque es que, además de llenar su discurso de bulos, por cierto, es crónico, no clónico. Él está convencido de que hay que seguir así, con gente como él, para que caiga el gobierno. Es curiosa esta forma de decirlo, llena de bulos. Nos van a convertir a este paso en la Españezuela. ¿Cómo? En la Españezuela. He venido hoy a manifestarte aquí en Colón. Porque ya está bien de Pedro Sánchez. Y del gobierno, ¿no? Y del gobierno, claro. Que se tenía que ir, tiene a todo el gobierno imputado, el país encallado en una crisis económica, con paro crónico. Y esto no se puede permitir. Yo por eso he venido aquí. Ahora, eso sí, que esto tiene que ser... A ver, que yo la vea. Continuo, permanente. Por puto defender España. Tiene que ser una movilización permanente, presionar, que nos van a convertir a este paso en la Españezuela. Ahí está. Increíble. ¿Qué no es ese? Fueron de nuevo el Partido Popular y Vox a Colón y juntos pidieron que este gobierno caiga, que haya elecciones cuanto antes. Y hay una serie de gente que yo creo que es interesante porque uno se lo puede tomar en serio, también lo puede hacer con cierto sentido del humor al ver, por ejemplo, a este elemento que dice es la hora. Es la hora, no como diría Susana, no es la hora, es la hora, es la hora de jugar. No, es la hora de que caiga el gobierno. ¡Arriba España siempre! Aquí estamos en Colón contra este gobierno ladrón y traidor. ¡Es la hora! Sí es cierto que si juzgamos por las imágenes que se ven, pues no es precisamente una concentración de las más multitudinarias que han tenido. Estaba el Partido Popular, estaba Vox, estaban una serie de organizaciones que consideran que el gobierno tiene que caer y estaban también gentes de la extrema derecha mediática presentes en este acto que, a juzgar por estas imágenes que estamos viendo, hay bastante espacio entre personas, no es precisamente la concentración más masiva. De hecho, hasta entre ellos difundían vídeos en la red preocupados porque decían que había gente que no había ido y que tenían que ir. No sé, no os veo a ninguno por aquí. Venga, levantaos de la cama y venid aquí, vamos a hacer algo, por lo menos intentarlo. Pero sin duda el lince del clónico, que no crónico, esta persona que decía que hay que insistir, es un ejemplo de, bueno, pues una forma de analizar lo que está ocurriendo. Él la tiene y como tal, pues también se puede uno tomar las cosas con cierto humor, viendo cómo está el panorama. Hubo también, por supuesto, las banderas del pollo habituales, como estamos viendo aquí. Es un elemento reiterado en concentraciones de este tipo que curiosamente dicen que la democracia está en peligro, pero que luego portan este tipo de banderas. O hay gente que al mismo tiempo que dice que la democracia está en peligro o que el gobierno es autoritario, que es nostálgica de Franco. Esto ocurre en este tipo de concentraciones y no deja de ser llamativo. Es verdad que al mismo tiempo que estamos viendo que piden elecciones, es curioso porque llaman de todo al presidente del gobierno, a este ejecutivo de comunistas, y luego hay una serie también de elementos, pues mirad también este resumen de gentes. Pues porque estamos en un gobierno que es toda una psicopatía, esto cada vez se parece más al comunismo, y entonces pues vamos a la deriva. Que Sánchez se vaya ya, está destruyendo totalmente España. Hay un discurso que une al Partido Popular y a Vox y es el hecho de que tienen que gobernar ya y cuanto antes. Y al mismo tiempo está calando y cada vez más entre ellos que España es como Venezuela. Hay gente que se lo puede llegar a creer. Esta es la realidad. Incluso ya veíamos como el lince este del clónico decía que teníamos una grave crisis económica. No es lo que dicen los datos, por mucho que evidentemente hay gente que sufre la precariedad, la dificultad de acceso a una vivienda, pero los datos macroeconómicos no indican precisamente una crisis. Crisis hubo, por ejemplo, cuando estalla la burbuja inmobiliaria. Al menos ahora mismo no hay una crisis económica, ni España es Venezuela, ni Españezuela, ni cosas de ese tipo. Pero a ellos les une este discurso, un discurso que puede llegar también a momentos tan patéticos como ver que dicen al micrófono de la televisión de Negre que no hay libertad y que los medios de comunicación manipulan. Hombre, decir esto en los medios de Negre o en el medio de Negre que la tele manipula, pues vete tú a meterte en otro lugar donde decir esto, pero bueno, ellos por supuesto que tienen su libertad de decirlo, así lo expresan y como tal nosotros lo vemos y como tal también hasta se puede esbozar una sonrisa.
Casi como Venezuela. Sí, totalmente, sí, por muchas cosas. Todo manipulado. Todo está manipulado. No hay libertad, no hay nada, todo mentira, prohibir, todo prohibido. Así es penoso. ¿No te crees que vamos a peor? Sí. Si sigue este señor, sí. Y luego hay gente a la que se ve muy, muy enfadada. Esa es la realidad. Siempre cabe, lógicamente, la reflexión sobre si verdaderamente están enfadados porque no gobiernan, porque no tienen el poder. Cabría pensar eso, obviamente, porque se repite esto de que el gobierno no es legítimo, que es un gobierno que no debiera ser, pero lo cierto es que hay un gobierno porque hay una mayoría parlamentaria que une sus votos y se elige a un presidente. Esto es así, esta es la situación que tenemos y que se ha producido con presidentes que no han sido los más votados en las urnas, pero que luego han tenido unas mayorías parlamentarias, pues igual que ha ocurrido también con gobernantes de la derecha en Madrid y en otras comunidades autónomas donde los pactos de PP y Vox, por cierto, hubo lugares donde han permitido gobiernos y en ese caso pues no hay gente en la calle de forma permanente diciendo que no es un gobierno legítimo y que hay que ir a elecciones ya y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero es un discurso que se mantiene. Por eso, si uno atiende a los coros y danzas de esta concentración, por ejemplo, es bueno ver cómo se repite esto del insulto, a juzgar, por ejemplo, por este lince de la gorra al que de nuevo se ve aparecer. Pedro Sánchez, hijo de puta. Pedro Sánchez, traidor. Pedro Sánchez, ladrón. Tierra, trágame. Y hay una constante cómo se mezclaban en esta concentración personajes de la ultraderecha mediática, pues mezclados con políticos, algunos de ellos no con un micrófono en la mano para hacer preguntas, sino simplemente pues con ese colegueo y presentes en la concentración. Ni los voy a nombrar algunos de ellos, pero hubo una clara coincidencia del Partido Popular, de Vox, dirigentes como Tellado, como Cayetana Álvarez de Toledo. Ahí estaba también Ortega Smith, que fue acompañado por Fuster y otros de Vox, en un momento en el cual también se vio a Marcos de Quinto, que estaba en Ciudadanos y antes en Coca-Cola. Bueno, pues hubo gente de este tipo y también personas a las que les ha calado el hecho de decir, por ejemplo, que España está en quiebra. Hombre, España tiene problemas, pero en quiebra no está en quiebra, por mucho que haya gente que repite pues consignas que oye. Los libran. España está en la quiebra, sí, en la quiebra está. Que es odioso, que es un sinvergüenza, que es un ladrón, nada más, que se vaya. Pero no es tan extraño oír que hay gente que repite esto de la España en quiebra si atendemos a lo que están diciendo los dirigentes políticos. Por ejemplo, Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso, repite con gran fruición el hecho de que España está en caos, que España ha colapsado, y se recurre a lo ocurrido con los trenes Sevilla-Madrid, se recurre a lo ocurrido con el apagón, pero se recurre a un escenario en el que, según el Partido Popular y según expresa Tellado, tiene que haber elecciones generales ya y tiene que gobernar el Partido Popular con Vox, y entre tanto calan una serie de descalificaciones reiteradas, arrancando por una situación de caos. Es ver a Tellado, que es sin duda pues esa aladura que ha traído Feijóo a Madrid, dijo que venía con moderación para gobernar sin alianzas con la extrema derecha, y finalmente hay alianzas con la extrema derecha de Vox en comunidades autónomas y en ayuntamientos, y hay una clara competencia del Partido Popular de Feijóo con gente como Tellado, flanqueado por Cayetana Álvarez de Toledo, por el discurso de Vox, por el discurso más de la ultraderecha. Y si no, prestad muchísima atención a esta comparativa entre lo que dice Tellado y lo que después veréis que dirá Ortega Smith. Primero, Tellado. Observar qué ristra de descalificaciones que se pueden ver aquí. Vivimos una situación de caos provocada por la incompetencia absoluta del gobierno de Pedro Sánchez. La situación es insostenible, estamos ante un gobierno fallido. Pedro Sánchez es un presidente fracasado, la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones. Pero claro, si se ponen a competir, pues evidentemente Ortega Smith tiene que echarla todavía más lejos. Que si plaga, que si epidemia, que si peste, todo esto en Ortega Smith, que hay que decirlo, fue la cara, digamos, más conocida de Vox en esta concentración. No estuvo Abascal, tendría cosas que hacer, estaría ocupado, lo mismo estaba trabajando. Tiene pinta de que se mandó a Ortega Smith porque quién sabe si ya
pensaban que no iba a ser una gran concentración, no lo sé, no es la cara ahora mismo de más peso en Vox, porque ha ido cayendo en cierta desgracia Ortega Smith y está aparcado en la política madrileña, y hay otras caras que suelen acompañar a Abascal, pero bueno, no estuvo Santiago Abascal, enviaron a Ortega Smith, y Ortega Smith lo que suelta por su boca pues es marca de la casa. Ortega Smith lo mismo ataca a las 13 rosas, que habla de que las mujeres tienen que tener estética, pero para él ya lo de la igualdad es otra cosa, o como por ejemplo va a esta concentración y habla de plagas, pestes, epidemias, comparado con la situación del gobierno, tela. Frente a la peor peste y epidemia que ha podido tener España, Sánchez es peor que las 7 plagas. Es una cuestión de supervivencia nacional. No podemos darle a Sánchez ni una sola gota, ni un solo balón de oxígeno. Hay que lograr derrocarlo. Ante esa situación de emergencia nacional, solo hay que exigir que los españoles le mandemos a su casa, o mejor, pasando primero por el banquillo de los acusados. Así que termino con un mensaje. Como veis, en los insultos, en las descalificaciones, en la expresión, sin duda virulenta, hay una coincidencia entre Tellado, Ortega Smith, pero hay una palabra que es coincidente, que es la del caos. Esto del caos también lo repite Vox, igual que lo está diciendo el Partido Popular. Es inocular esa sensación en la opinión pública de que España está en un caos y que por lo tanto tienen que llegar ellos al poder. La palabra caos se repite y ahora hablaré de esto. Vivimos una situación de caos provocada por la incompetencia absoluta del gobierno de Pedro Sánchez. Claro, decir que España está en caos y que por eso tienen que gobernar ellos no es la primera vez que ocurre. Esto nos lleva a situaciones incluso anteriores a la guerra del 36, cuando también se dijo que España estaba en una situación caótica y que por lo tanto tenían que gobernar las derechas porque iban a establecer el orden. Es un discurso que caló. No estoy diciendo ni muchísimo menos que esto nos vaya a llevar a un conflicto ni nada de eso. No lo creo personalmente, en absoluto. Pero sí que creo que coincide ese discurso de o nosotros o el caos. Esto es reiterado en la España para las derechas desde hace bastantes años, desde hace muchos años. Es ese discurso de que ellos son los que garantizan el orden, la estabilidad, que son gente formal, gente decente, y los demás son, pues eso, ahora mismo no solamente es la palabra caos, sino que lleva repitiéndose que el gobierno es un gobierno fallido, un gobierno que no lo merece, un gobierno ilegítimo, por no decir que nos gobierna la ETA, nos gobiernan los comunistas bolivarianos, Venezuela, Españezuela y todo esto. Estamos en ese discurso. Pero mirad hasta qué punto la contradicción, porque fue también a la manifestación Miguel Bernat. Miguel Bernat es Manos Limpias, y es curioso cómo hay que ver que habla de dictadura alguien que es caballero de honor de la Fundación Francisco Franco, alguien que es caballero de la Fundación Francisco Franco, que tiene su pasado en la extrema derecha política, porque estuvo ahí también como representante político de la extrema derecha hace ya muchos años. Hunde sus raíces precisamente en la extrema derecha política hace años, pero ahora está además ejecutando un papel que es el papel judicial, es el papel que está ejerciendo Manos Limpias de ir a los tribunales y llevar a los tribunales constantemente pues a dirigentes de la izquierda. Bueno, él no, de hecho, él no se oculta al presumir y decir que hay un frente judicial que es el que están llevando a cabo, pero luego es muy llamativo ver que este Miguel Bernat de Manos Limpias se pone a denunciar que en España hay una dictadura. O sea, lo dice él, que es un nostálgico de Franco, que es caballero de honor de la Fundación Francisco Franco. La dimisión del sátrapa Pedro Sánchez y el camino de los juzgados. Basta de este gobierno totalitario, basta de este gobierno dictatorial, y para mí el mes de mayo va a ser el mes definitivo para que este gobierno caiga. Y sí, ya veis, los clásicos. Los clásicos en el orden político, en el orden judicial, porque están claramente jugando ese papel en los tribunales. No es solo lo que se representa en el Parlamento, sino también lo que se está haciendo, pues llevando causas a los tribunales de forma constante. Y esto que en el orden político lo puede hacer gente como Manos Limpias, luego abogados cristianos, se está haciendo con gente del mundo de la farándula, por así decirlo, y no paran y no se ocultan, y Hazte Oír también hace su camino, ¿no? Y por ahí había otros, mira, por ejemplo, Esperanza Aguirre, con todo lo que tenía en la charca, pues no tiene pinta de que Miguel Bernat la tenga en su punto de mira, pero ahí estaba Esperanza también, como estáis viendo. Esta es la imagen de Esperanza Aguirre, que también bueno, pues se dejó ver por allí. Esto es lo que tenemos. Y ojo, porque hay un lenguaje también que están intentando inocular, que es ese clima de llevar incluso al conflicto, de dejarse hasta la última
gota de sangre y si es preciso terminar en el campo de batalla y tal. Este Fuster, que es ahora el portavoz de Vox, este elemento que lo mismo se le veía con actitudes falangistas en Intereconomía, que ahora se le ve ejerciendo de portavoz y diciendo esto con este discurso así tan aguerrido. José Antonio Fuster, presidente de Vox en Madrid y además su portavoz nacional. No tengáis ninguna duda, pero nosotros nos defenderemos. No vamos a morir sin dar batalla. Si no la clandestinidad. Y luego, para terminar la colección, tenemos también a Marcos de Quinto, el ex de Coca-Cola, también de Ciudadanos, que conviene también analizar esto porque es gente que en un momento dado se vendían como de centro, gente de centro que luego, claro, evidentemente rascas un poco, dejas que pase un poco el tiempo y se ve que son de derechas, no, muy de derechas y de extrema derecha. Y además faltones, porque este Marcos de Quinto es alguien que falta continuamente. Tiene una prepotencia, que se cree más listo que los demás, y es así. Entonces, bueno, pues llega a hacer una intervención en la cual incluso mezcla la previsión del tiempo con Bolaños. Es muy simpático Marcos de Quinto, considerando que esta broma sobre que Bolaños ha decidido, ¿no?, el anunciar que iba a llover para que la gente no fuera, y luego se mete con los medios de comunicación diciendo que han mostrado imágenes como que no había gente y demás. La gente que había, pues ahí está, y no fue precisamente lo más multitudinario que había, o dice que son muertos de hambre los que llegaron al poder y demás. Marcos de Quinto, que siempre es el más listo, el más inteligente, el más de centro, por supuesto de centro, muy de centro, de Ciudadanos era, y vamos, absolutamente de centro, de extremo centro. De extremo centro, solo falta decir ni de izquierdas ni de derechas. La previsión del tiempo, que no sé si la ha hecho Bolaños, pues bueno, decía que llevaba lloviendo pues desde hace como 5 horas, pero afortunadamente pues no ha llovido tanto y estamos aquí precisamente para resistirlo. Que una panda de golfos e incompetentes que llegaron al poder mal comidos. Bueno, pues es gente que se concentró y que tiene todo el derecho a hacerlo, por supuesto que sí, igual que tienen ellos de hacerlo, pues nosotros también de analizarlo. Es gente que se concentró, que considera que este gobierno tiene que caer, que tiene que haber elecciones. Lo que pasa es que luego sí que es pues oportuno analizar discursos que calan, y una cosa es decir, pues mira, este gobierno tiene que irse, tiene que haber otras políticas, otras alternativas, pero de ahí a decir que España es como Venezuela, ¿no? De ahí a decir que el gobierno es ilegítimo, de ahí a decir que estamos en quiebra y todo eso, pues hay un trecho, ¿verdad? Y como tal hay que analizarlo. Pero bueno, arriba España, decían algunos, pues arriba España. Y por cierto, entre tanto, en otro lugar de esta España nuestra, no hay que dejar de analizar que Francisco Camps reaparecía y se dejó ver con apoyos de gente incluso condenada por corrupción, y hay quien dice, no, Camps tiene que ser la alternativa a Amazon, o sea, ya lo que nos faltaba, ¿no? Si no quieres caldo, 2 tazas. Camps se ha postulado y ha aparecido ahí con gente como Carlos Fabral, que se veía bailar incluso en el acto. Pero bueno, apareció con otros nombres vinculados a ese Partido Popular salpicado por escándalos de corrupción. Por ahí estuvo también Sonia Castedo, por ahí estuvo Rus, en fin, una imagen también tremenda. Si la alternativa a Amazon, el hombre que, teniendo una alerta de gota fría, desapareció, estuvo durante horas, no sabemos dónde, dicen que en el Ventorro y a saber dónde más, tiene que ser Francisco Camps, el hombre de todos los escándalos que dejó esa etapa, pues apaga y vámonos, pero es una imagen que se vio, y como tal postularon a Camps como un refuerzo para el Partido Popular Valenciano. Este es el panorama que tenemos. Lo que hay, pues no vamos a decir que es maravilloso en esta España nuestra, pero si la alternativa es gente como Camps o gente como los que acabamos de ver, Ortega Smith, Tellado, o también este buen hombre de la situación clónica, bueno, pues es lo que hay. Al menos hay que darle a la cabeza y no dejar de perder la sonrisa al analizar momentos como estos de una concentración que dejaba en las calles de Colón una nueva foto de gente que está cabreada, que está muy cabreada, tienen derecho a estarlo, pero convendría quizás que las formas de cabrearse fueran en un orden, digamos, más razonable de lo que realmente está ocurriendo. Oposición tiene que haber, para eso existe el sistema parlamentario, pero también hay un gobierno y unas mayorías parlamentarias. Y ni esto es una dictadura, ni es una España en quiebra. Lo que sí fue dictadura fue lo que algunos anhelan y ven con nostalgia. Pero bueno, siempre nos quedará este de la España clónica. ¿Y vosotros
¿Cómo lo veis? Leemos vuestros comentarios. Nos van a convertir a este paso en la Españezuela. ¿Cómo? En la Españezuela. He venido hoy a manifestarte aquí en Colón. Porque ya está bien de Pedro Sánchez. Y del gobierno, ¿no? Y del gobierno, claro. Que se tenía que ir, tiene a todo el gobierno imputado, el país encallado en una crisis económica, con paro crónico. Y esto no se puede permitir. Yo por eso he venido aquí. Ahora, eso sí, que esto tiene que ser... A ver, que yo la vea. Continuo, permanente. Por puto defender España. Tiene que ser una movilización permanente, presionar, que nos van a convertir a este paso en la Españezuela. Ahí está. Increíble. ¿Qué no es ese?